poco que el área de un trapecio se calcula de la siguiente forma. Es la base mayor más la base menor. Recuerden, estas se suman. Todo eso por la altura sobre 2. Eso es la fórmula que nosotros tenemos para calcular un trapecio. Esta figurita que tengo aquí, pues es un trapecio. Bueno, nos representa un trapecio. En este caso, el valor de B es la base mayor. El valor de B minúscula es la base menor. Y este valor de H va a representar la altura. Fíjense que para un rectángulo, más bien dicho, para un trapecio, porque ya no va a ser rectángulo, el área nosotros la podemos calcular de esa misma forma. Vamos a emplear nosotros esta expresión. Vamos a evaluar la función, por ejemplo, aquí en el punto inicial. Vamos a tomar un valor de nuestra función. Aquí está, entonces puede ser nuestra base menor. Podemos evaluar nuestra función en un punto, en un punto final. Digamos que ese valor es más grande, pues va a corresponder a nuestra base mayor. Entonces, evalúo en estos dos puntos, divido entre 2 y multiplico por el ancho del intervalo. Esa expresión nos va a permitir a nosotros calcular el área de un trapecio precisamente con este método, con el método de los trapecios. Vamos a ver cómo resulta esto empleando la herramienta que es GeoGebra. Vamos nosotros a trabajar igual con la misma función que estuvimos trabajando, analizando para los puntos medios, que es esta que tenemos aquí, que es 1 más x al cuadrado. Es esta funcioncita que tenemos acá. Ay, creo que ya la borré. Y vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una tablita. Vamos a comparar los métodos de rectángulo superior e inferior, el método de puntos medios y el método de los trapecios. Vamos a ponerlos todos para 8 intervalos. Vamos a ver cuánto vale el área. Y en base a eso, bueno, pues nosotros vamos a calcular la integral indefinida, aplicando un poco la definición de sumas de Riemann que vamos a trabajar el día de hoy, para que pues nosotros analicemos un poquito las diferencias y veamos las ventajas que hay entre un método u otro. Bueno, vamos a revisar esto precisamente con nuestra herramienta que es el GeoGebra. Tengo nuestra función. Es 1 más x elevado al cuadrado de menos 2 a 2. Aquí está, esta es nuestra función. Vamos a cambiar un poco los ejes de 1 a 2. Yo creo que sería mejor. Se ve un poco mejor. Y recuerden, nosotros queremos evaluar el área debajo de la curva, esta curva que tenemos aquí, para esta función, desde el punto inicial que empieza desde menos 2,0, este sería nuestro punto inicial, hasta nuestro punto final. De veras, ¿cómo nos fue ayer? ¿Qué fueron en la escuela? ¿Todo bien? Todo bien. Está en nuestro punto final. Sí, yo creo que el mes que entra voy a tener clase con ustedes en el plantel. Bueno, pues esperemos, ¿no? Primeramente Dios, que sea así. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que calcular el área. Nosotros ya vimos, o ya calculamos, a partir de las sumas superiores de nuestra función. Y lo mismo hicimos para 8 rectángulos. Habíamos obtenido 11.5. ¿De acuerdo?
Luego obtuvimos también por el método de suma inferior, igual para nuestra función f, desde menos 2 a 2, igual de 8 rectángulos, y nos daba 7.5. Vamos a ponerlo en color azul. ¿De acuerdo, Aide? Y entonces, bueno, pues veíamos nosotros estas dos diferencias. Que bueno, pues era un área, pues era un error bastante grande. GeoGebra nos permite a nosotros calcular la suma por el método de los trapecios. Aquí está. Le digo que sea mi función f de menos 2 a 2 y le digo que quiero 8 trapecios. Y nos da una mejor precisión, me dice que el área va a valer ¿cuánto? Empleando este método dice que el área vale 9.5. O sea, tiene mejor aproximación que el de la suma superior y el de la suma inferior. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, con el de la suma trapezoidal, nos da una aproximación de 9.5. Ese sería un primer acercamiento. Vamos a hacerlo en una hoja de Excel. Creo que eso nos va a facilitar un poquito más para que entendamos nosotros esa primera parte. Ok, bueno. Recuerden, lo primerito que tengo que hacer es calcular el ancho del intervalo. Para eso aplico la siguiente expresión. El ancho del intervalo es el límite superior menos el límite inferior entre el número de trapecios. En este caso, que van a ser de trapecios que vamos a tener. En este caso van a ser 8. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, bueno. Algo así, sí. 2 menos 2. Menos por menos son más, ¿no? Entonces, 2 más 2, 4. 4 entre 8 nos da 0.5. ¿Sí? Ese va a ser el ancho de los intervalos con los que vamos a estar trabajando. Vamos a tener intervalos de 0.5, bueno, de ancho de 0.5. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tocayo alguna duda, Martín? ¿Miguelón, Iván? ¿No? ¿Iván? No, ninguna, profe. Se consiga. ¿Hay Sí, alguna no. duda? No. No. Ok, bueno. No, creo que no. Vámonos para acá. Ay, demonios, a ver. Vamos a guardar este archivito. Bueno, ahorita le ponemos nombre. Ok. Entonces, fíjense bien, tenemos primeramente intervalo. Límite superior. No, inferior. Límite inferior de ese intervalo. Luego aquí nuestra función evaluada en el límite inferior. Luego aquí nuestra función evaluada en el límite superior. Aquí está. Luego este es el ancho del intervalo. Hay alguien que me regale la GLH. Ancho del intervalo y aquí es Se el la vendo, ¿qué se la va a regalar? Se la vendo, profe. ¿Qué pasó, Beto? ¿Ya ves? Sí, se la vendo. Gracias, tocayo.
Sí, sí, sí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya compra es otro teclado, profe. Ando en eso. Por eso también Le vendo el mío, profe. No me quiero comprar otro. Es un Lenovo. Están baratos los teclados, profe. Sí, la bronca está de que pues hay que tener No tiempo pasa para ir de, a... no pasan de 600 pesos. Pero es el teclado de la de la lap lo que voy a cambiar. Es el que está mal. Sí, porque tengo otro teclado. Tengo un teclado externo de USB. Pero sí es muy incómodo luego con eso. Pero bueno, ya. Ah, qué muchachos. Sí, sí, sí. Entonces, el ancho del intervalo vale 0.5. Entonces, para todos los casos, pues va a valer lo mismo, ¿no? Y recuerden que nuestra integral va desde -2 hasta el valor de 2. Aquí está. Fíjense que aquí, a diferencia de la vez pasada, no tengo un punto intermedio. Entonces, pues nada más decimos que va de -2 a 2. Vamos a calcular ahora pues, cuánto vale el límite superior de ese primer intervalo, del primer intervalo. El límite superior es el límite inferior más el ancho del intervalo. Ahora, recuerden que para el segundo intervalo, el límite inferior corresponde al límite superior del primer intervalo. Ahí está. ¿De acuerdo? Y sí, con todo. Sí. Sí. Ahí está. Entonces, vamos aquí en la esquinita, le damos clic aquí y automáticamente lo rellena. Vamos aquí en la esquinita, le damos clic aquí y lo rellena. Seleccionamos ambas columnas, formato de celdas, número y 2. Ahí está. Ahora, fíjense bien. Me dice que nosotros debemos evaluar la función tanto en el límite superior, que es en este primer caso, como en el límite superior, en este segundo caso. Esto es así, chavos. Recordaremos un poquito la función. A ver, ¿dónde estaba aquí la función? ¿Cuánto vale? ¿No se ha conectado el Kevin? Oh. Acá está esta cosa. Sí, hoy andaba en el plantel. Ok. Ah, qué carajo que estoy copiando esto y no me deja hacerlo. Y control V. Esta es la función. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la función que nosotros vamos a trabajar. Ok, bueno, fíjense que aquí nos dice que esto es igual a 1 más el valor donde nosotros vamos a evaluar todo eso al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir,
A ver, un minuto. Y siempre así, siempre fue por el teclado, ¿verdad? Bueno, ya ni modo, me tocó perder. A ver. Dice que esto es igual a 1. Esto es igual a 1 más el valor de la celda que tengo aquí, que es en el límite inferior. Todo esto elevado al cuadrado. Y nos da para este valor 5. 5.0. Eso es en el límite inferior. En el límite superior hacemos exactamente lo mismo. Esto es 1 más, abrimos paréntesis, es el valor de nuestra función en el límite superior. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Y vale 3.25. ¿De acuerdo? Y sí, chavos. Entonces, seleccionamos ambas. Clic en esta esquina inferior, aquí donde aparece este cuadrito verde. Y automáticamente se rellenan ambas celdas. Esta es nuestra función evaluada en el límite superior y esta es nuestra función evaluada en el límite superior. Pues técnicamente ya tengo esa, ya tenemos ahí los valores. Vamos a aplicar ahora esta formulita que tenemos acá. Esta que dice el área para un trapecio. Dice que esta función evaluada en el límite inferior más mi función evaluada en el límite superior. Todo eso entre 2. Se le coloca un paréntesis y eso se multiplica por el ancho del intervalo. Vamos a meter esta formulita a nuestro Excel. ¿De acuerdo, chavos? Vamos a hacerlo. Colocamos aquí. Aquí está. Sale, tocayo. Entonces, fíjate bien. Esto es nuestra función evaluada en el límite superior. Más nuestra función evaluada en el límite superior. Todo esto, ¿entre quién? Entre 2. 2. Y al final, bueno, ahí está nuestra función. Todo eso se multiplica por el ancho del intervalo, que es este valor. Y nos da 2.0625. Ese es el área del primer trapecio. Vamos a hacer el formato de celdas, 2 cifras decimales, tamaño 16. Y le damos clic aquí. Automáticamente me calcula el área de todos los trapecios que nosotros pues ya habíamos visto. Aquí con el GeoGebra, todos esos trapecios que nosotros teníamos. Ay, creo que está muy grande. ¿De acuerdo, Beto? Sí. ¿De acuerdo, tocayo? Sí. Ahí está. Entonces, son el área de este primer trapecio, vale 2.06, este primero. El segundo, 1.31, este segundo que está aquí. Este tercero. Y bueno, así es el cálculo de todos los trapecios. Entonces, si yo quiero calcular el área de dicho trapecio, pues, ¿qué es lo que hacemos?
la suma de todos esos trapecios, desde el primero hasta el último. Y nos dice que el área vale 9.50. Justamente lo que nosotros habíamos calculado con GeoGebra. Fíjense que aquí nosotros ya podemos verificar el área debajo de la curva. Ya lo hicimos con con estos 4 métodos. Con el método de los trapecios, con el método del límite superior-inferior, con el método también del punto medio, que fue lo que vimos el día lunes. Entonces, fíjense bien, chavos. Vamos a hacer una tabla. Una tabla interesante porque va a ser una comparativa. Ya tenemos nosotros el cálculo por el método de los trapecios. Vamos a hacer una tablita con estos resultados, igual. Nuestra función era esta que tenemos aquí. Vamos a analizarla por todos estos métodos y vamos a obtener ahorita el valor de la integral, digamos, por la definición, que sería por sumas de Riemann, que eso es lo que vamos a ver más adelante también el día de hoy. Bueno, comparación de los métodos para calcular el área bajo la curva. Nada más vamos a dejarlo para 8. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Bueno. Entonces vamos a comparar esa parte. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a colocarle por una parte el método, nombre del método, el área que nos da, el error que obtenemos. Rectángulo superior, rectángulo inferior, punto medio y el método de los trapecios. Nombre del método. Valor obtenido. Y aquí el error. Ok, chicos. Entonces tenemos rectángulos. Hay una G mayúscula. Rectángulos superiores, ¿no? O por exceso vamos a ponerle mejor. ¿De acuerdo? Rectángulos por exceso. One minute, please. En lo que se guarda esta cosa. ¿Y qué clase tuvieron ayer? Platícanme. Ayer en presencial. Pues, ¿cómo le digo? Un poco difícil de explicar. ¿Qué? Pues yo creo que sería como, pues, mm, como motor de gasolina, tal vez. ¿Motoras a gasolina tuvieron? Órale. Tal vez, sí, si lo quieres llamar de una forma. ¿Se oye rudo eso, no? Motores a gasolina. Es fácil.
¿Fácil? Sí, ¿Por qué? pues. Porque no, así que nada más cambiamos filtro de gasolina y intentamos cambiar las bujías. Disque. A ver, guarda hasta aquí en la otra memoria. A ver, espérenme. Motores a gasolina. Fíjense que los motores a combustión tienen más piezas que los motores de eléctricos. ¿Eso sí se lo sabían o no se lo sabían? ¿Sí se lo sabías, Miguelón? ¿De qué? De que los motores a combustión tienen más piezas que los motores eléctricos. Ah, no sabía. Ah, me acordaba, ¿no? Elemental, querido Mastronas. A ver, déjenme cambio de computadora. Van a ocupar esto un minutito. Si tiene otra y ve que no le sirve el teclado, ¿por qué lo hace? ¿Verdad, tocayo? A ver. Sale, ya me pasé esta. A ver, un minutito. Dejen quitar esta memoria de la otra. Ah, qué muchachos. Tenemos entonces rectángulos. ¿Por qué, Kevin? Por exceso. Es el primero. No teníamos cuál más. Rectángulos. ¿Por qué? Defecto.
Por defecto. ¿Cuál era el otro método, Irene? Era por el punto medio, que eso fue lo que vimos el día lunes. Y el que acabamos de ver era el método trapezoidal. ¿De acuerdo, tocayo? Ok, bueno. Para no, digamos, perderla, ¿se acuerdan que por rectángulos por exceso, para esta función que estábamos evaluando, ay, ¿cuánto nos daba? Bueno, por punto medio nos daba, aquí está, 9.25. ¿De acuerdo? Esta es la función en la que estamos nosotros trabajando, nos da 9.25. Eso es por el método de puntos medios. Eso fue lo que estábamos viendo nosotros el día lunes. 9.25. Ese es el valor obtenido. ¿De acuerdo, Kevin? Sí. Ok, bueno. Para el método trapezoidal que fue que acabamos de obtener y que no copié el Excel, dice que es 9.50. ¿De acuerdo? Ese es el método trapezoidal. Pues lo voy a guardar aquí. Nos falta el método. ¿Cuál es el método que nos falta? El método de rectángulos por exceso y por defecto. ¿De acuerdo? Entonces nos falta el método de rectángulos por exceso y por defecto. Ay, ya tenía lo tenía en GeoGebra. A ver, vamos otra vez al GeoGebra. ¿Cuánto nos da? ¿Te acuerdas cuánto nos daba, tocayo? No. Bueno, está bien. No se acuerda. Vamos a hacerlo rápidamente. Está fácil ese. Teníamos nosotros función. Coloco aquí nuestra función, que era 1 más x elevado al cuadrado. Desde menos 2 a 2. Y ahí está nuestra función. Muy bonita. Y luego, oh, qué caray. Y luego de aquí, esto era de 1 a 2. ¿De acuerdo, Kevin? Acuérdense, era el punto A, Sí. que venía desde menos 2,0 hasta el punto B, que va de 2 hasta 0. Decíamos nosotros la suma superior de mi función f de menos 2 a 2 y eran 8 rectángulos. La suma superior nos da 11.5. ¿De acuerdo? 11.5. ¿Sí que sí o no que sí? ¿De acuerdo? Chavos. Ok. 11.5. Bueno, No lo sobre una entendí, pequeña profe, es tablita. importante. Mándeme. Es que ya ni supe dónde me quedé porque se estaba cortando la llamada. Ah, no te preocupes, Brian. Estamos retomando esta parte Va. de los cálculos de la suma superior e inferior. Sí, está El bien. de la suma inferior, igual de mi función, de menos 2 a 2 y 8 rectángulos, nos daba 7.5, que son los rectángulos que están abajito. 7.5. Sale, chavos, ahí está. 7.5. Déjenles comparto esto. Vamos a calcular ahora, aquí en el GeoGebra, por un método que vamos a aprender el día de hoy,
que se llama sumas de Riemann. El método de sumas de Riemann nos va a dar el valor de la integral definida, que se llama, bueno, vamos a llamarle simplemente integral. Es integral de mi función f, que va desde menos 2 al valor de 2. Y me dice que el valor es 9.3333333333. Ese es el valor del área debajo de la curva. 9.33333. Digamos que este va a ser el valor ideal. El valor que nosotros vamos a obtener de forma ideal es 9.33. ¿De acuerdo, Kevin? Esto es muy importante, por eso quería que estuvieran aquí todos. Esto es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo, Brian? Bueno, fíjense bien, chavos, bueno, que van a decir, pues, ¿y eso qué onda, prof? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué me gano con esto? ¿Qué? ¿O por qué nos pone esta tabla? ¿O para qué es esta tablita? A ver, déjenos pongo la tabla. Aquí está. Entonces, el valor va a ser técnicamente con la definición de una integral, que se va a definir así, integral, desde el límite inferior, que sería desde menos 2, al límite superior, que es 2, paréntesis de 1 más x cuadrada, diferencial de x. Eso nos dice que es 9.3333333. Ese es el valor que nosotros vamos a calcular más adelante, yo creo que en unos 20 minutitos, que se va a aproximar a través de lo que se conoce como sumas de Riemann. Digamos que este es el valor patrón. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros obtenemos el valor, chavos? Digamos que este es el valor patrón, es el con el que voy a comparar. ¿Cómo calculamos nosotros el error? A ver, díganme. O el porcentaje del error. Vamos a ponerlo así, vamos a manejarlo en porcentaje del error. Bueno, tal vez con sus maestros de taller o de física, principalmente de taller, porque esto lo ven, utilizan mucho en los talleres, ¿no? Pues ahora sí que vas a medir, pero pues tu medición tiene un error, ¿de acuerdo? Todas tus mediciones pues van a tener un errorcito. ¿Cómo calculamos el porcentaje del error? Pues lo vamos a calcular de esta siguiente manera. Bueno, cuando quiero ver eso, no sale. Chihuahuas. Vamos a ponerle aquí, insertar, ecuación, insertar y que se quede fijo. Ya, ok. El porcentaje de error va a ser igual a, vamos a ponerle aquí un cociente. El cociente va a ser igual a, vamos a ponerle aquí unas barras de valor absoluto. Digamos que tu medición o tu lectura, vamos a ponerle aquí con tu lectura, o ¿cómo sería? Digamos que es tu lectura por el método, ¿no? Valor por el método. Menos el valor que vamos a tomar como patrón, que va a ser el de la integral de, que se llama a través de sumas de Riemann, entre el patrón, todo esto por, se va a multiplicar por 100. Vamos a tomar como porcentaje. Así vamos a calcular nosotros el error, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Vamos entonces a calcular el error, por ejemplo, de rectángulos por exceso. Nosotros tenemos un valor obtenido de 11.5 menos un valor patrón. El valor patrón, pues, es el que nosotros vamos a obtener con la suma de Riemann, que ahorita estoy dando por bueno, que es 9.333333, entre 9.333333 y eso por 100. ¿Cuánto les da de error, chavos? A ver, vamos con la calculadora.
a esa operación y ahorita me dicen, a ver, vamos a ver. Tenemos 11.5 menos 9.333333. 2.167. Entre el valor patrón, que es 9.33333, y eso por 100. ¿Qué porcentaje me da? 23. ¿Qué? 21, ¿no? 23.21. Pues es un porcentaje grande, ¿no? De error. ¿De acuerdo, chavos? Vamos a escribir eso aquí. 23.21. Vamos a dejar las 2 cifras. Ese es un porcentaje de error muy alto. 23.21. ¿De acuerdo para todos? ¿De acuerdo, Aide? Gratel, ¿de acuerdo? ¿Sí, Brian? David. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Ok. Ahora, vamos a calcular el porcentaje de error para la siguiente. El siguiente es el de rectángulos por defecto. Entonces, aquí le vamos a poner 7.5 menos 9.33. Estas barras de valor absoluto lo que hacen es que un valor negativo me lo vuelve positivo. ¿De acuerdo? Un valor negativo lo va a volver positivo. ¿De acuerdísimo para todos? Ok. Bueno, pues vamos a hacer la cuenta que es 7.5. Dejen borros aquí en la calculadora. 7.5 menos 9.333333. Eso me da 1.8333333 entre 9.33333 y por 100. Eso me da un error, Kevin, del 19.64%. Tiene mucho error. ¿De acuerdo? 19.64%. Ok, bueno, vamos a verlo ahora con el siguiente. El siguiente es el del punto medio, que es de 9.25. Entonces aquí, pues voy a colocar 9.25. 9.25. ¿Dónde estaba? Aquí estábamos abajo. Acá está. Ahora voy a colocar aquí 9.25 menos 9.333333 y todo eso entre, bueno, por 100. Vamos a hacer esa cuenta. A ver, ya para no errarle. 9.25 menos 9.33333. Eso nos da 0.08333 entre 9.33 y luego eso por 100. Nos da un error de 0.89. Es decir, que casi no hay error. Es una sangronada, esto realmente no. Sí, 0.9. $0.89.
El de arriba, que es 9.50. A ver, fíjense, vamos a hacer la cuenta. Aquí para que lo vean. ¡Qué milagro, Janine! 9.5 menos 9.33 entre 9.33 por 100. 1.82%. Ese es el porcentaje de error. ¿De acuerdo, chavos? 1.82%. A ver, quiero que analicemos algo interesante de estos 4 métodos. Sale, chavitos. Ahí están los 4 métodos. Los 4 métodos. Me dicen cuando ya lo estén viendo todos. Ya se ve. Sí, ya se ve, profe. Fíjense que nosotros calculamos el área debajo de la curva de 4 formas diferentes. Pues por rectángulos que se pasan, rectángulos que les faltan, pues rectángulos que están a la mitad, que se llama el punto medio, pues por trapecios, por un método que se llama pues, el método trapezoidal, pues que realmente es una parte pues muy similar, ¿no? Que estar haciendo figuras de trapecios. ¿Cuál es el método que, por ejemplo, para esta integral tiene menos error? ¿El método de quién? Del punto medio, ¿no? ¿Sí lo ven aquí? Fíjense que este es el método que tiene menos error. ¿Cuál es el método que tiene más error? El rectángulo por exceso. Fíjense que, por ejemplo, si a mí me dijeran, bueno, ¿cuál sería más difícil de implementar? Pues el de los más difíciles es el del punto medio. ¿Por qué? Porque tengo que obtener el punto medio de un intervalo. Entonces es un número más chiquito pues, que el que está en medio, ¿no? Uno de los métodos fáciles pues, es el método trapezoidal, porque es estar evaluando la función en muchos puntos. Pero pues, híjole, pues tiene mucho error. El punto medio es el que tiene menos error, pero más difícil de implementar. Entonces, va a depender mucho, bueno, por ejemplo, esto con los chavos que están ya en estudios de licenciatura, estos se programan. O sea, haces un programa para resolver este tipo de integrales. Nosotros lo hacemos con el Excel y con el GeoGebra y pues se ve bien padre todo. Pero ¿qué es lo que por lo general pues utilizamos en las industrias, en las empresas? Pues un método que nos resuelva algún tipo de señal o de control. ¿Por qué les digo esto? Bueno, me voy a tomar estos 5 minutitos de libertad rápidamente, porque seguramente me va a decir el tocayo, ¿y para qué me sirve saber integrales y derivadas? Eso, pues en la industria no se va a aplicar, o en una empresa, o pues para lo que yo voy a utilizarlo, pues no, ¿verdad? ¿Sí pensaría en eso o no pensaría en eso? Si han escuchado, por ejemplo, miren, se los digo por lo siguiente, es lo que me decían los chicos, por ejemplo, de allá de Obregón. Bueno, pues por ejemplo, ¿eso qué aplicación tiene, profesor? ¿No? En la industria, ¿de qué se trata? Los voy a colocar rápidamente. Este es un video, pero bueno. Déjense, los pongo aquí con el audio.
Un control PID tiene una acción proporcional integral, válgame Dios, integral y derivativa. O sea, esto es algo que se utiliza en la industria, o PID. Vas a tener una integral, una derivada y una parte proporcional. Lo hagas más grande, más pequeño. Y aquí es algo que acabamos de analizar. Y fíjense que incluso viene en el video el qué. Lo estoy señalando con el mouse. El error. Exactamente este tipo de controles, control integral, control derivativo o control proporcional, su acción es disminuir el error. Eso se utiliza en la industria. ¿Qué queremos en la industria? Disminuir el error. ¿De acuerdo, chicos? Para eso, ¿qué hacemos? Híjole, pues vamos a hacer algunas acciones proporcionales integrales. Bueno, a lo mejor a los que ustedes es lo que les interesa es cómo puedo aplicar un control integral, un control proporcional, un control de derivada a un motor. Por ejemplo, hay algunos dispositivos que se programan o se hace un control proporcional integral derivativo a motores industriales, a un motor eléctrico industrial, un motor eléctrico de AC, un control de temperatura. Aplicamos estas acciones integrales o derivativas. Por eso yo les decía, bueno, esto que están viendo lo van a ver más adelante, pero ya la aplicación, por ejemplo, bueno, si se vienen a estudiar más adelante, todas estas matemáticas pues se aplican a esta parte, a lo que son la parte de controladores. PD a, por ejemplo, un control de temperatura. Estos se utilizan muchísimo. Hay diferentes tipos de sensores de temperatura y utilizan un controlador integral. Oiga, prof, ¿cómo que integral? ¿Qué es eso de integral? ¿A qué se refiere? Pues yo quiero una temperatura. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Joan Hernández. ¿Qué es lo que necesito Aquí hacer? vemos Pues lo que es regularlo con qué acciones integrales y derivadas, chavos. Oiga, profesor, ¿y cómo se implementa una integral? Bueno, pues puede ser de forma analógica o puede ser programando. Una integral se programa. Acción proporcional, acción integral y acción derivativa. Derivando, integrando o simplemente dándole ganancia, que sería un control proporcional. Entonces, digo, se los adelanto porque me van a decir, oiga, ¿y esto tiene alguna aplicación? Porque pues siempre, ¿no? Me dicen, no, oiga, ¿y eso para qué sirve, no? ¿Por qué aprendemos matemáticas si eso no sirve? No, eso no tiene. Ese tipo de controles lo que hacen es disminuir el ¿qué? Error. Bueno, quería nada más en esos 5 minutitos darles este intro, a qué se refiere o por qué estoy dándole este realza a lo que es el error, ¿sí? Entonces, sí, esto es muy, muy importante. Y digo, tiene aplicaciones ya más a futuro. Si ustedes deciden estudiar algo más adelante, pues bueno. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Kevin, ¿alguna duda? ¿De cuál? ¿Del método? De los métodos, del tipo de aplicación. Yo estuve haciendo las cuentas del método, del porcentaje de error, y me salían resultados diferentes a los de ustedes. Ponía
11.5 y el error era de 9.33, ¿no? Después se dividía entre 9.33 y después lo me multiplicaba por 6, me daba un valor negativo y después le daba uno positivo. Ah, pero acuérdate que este es un valor absoluto. Y el valor absoluto, un número O que es sea, sí, negativo, el valor lo vuelve absoluto lo positivo. convierte en positivo. Pero, o sea, a mí me salían resultados diferentes. O sea, yo me refiero a lo numérico. O sea, me salía, ¿No daba el 23%? ajá, me salían otras cosas que ni siquiera. No, sí da, ¿no? Pero nadie me ha preguntado algo muy interesante. Oiga, maestro, ¿y de dónde caramba sacó el 9.33 y ese simbolito qué onda? Es lo que quería que me preguntaran. ¿De dónde sacó usted que el valor patrón es 9.33? Porque ya lo vimos en GeoGebra y dice 9.33, ¿no? Es este valor el que nos da GeoGebra. A ver, déjense los... ¡Ah, ya lo quité! Ay. A ver si me lo regresa. Tac, 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 tac. Atrás, 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 atrás. No, ya no me salió la gráfica. Bueno, me sale 9.33, Kevin, ¿sí? En plano GeoGebra. Sí. Ahorita lo volvemos a hacer. Pero vamos a ver esta definición que es, creo que la más padre. Sí vimos con ustedes esta parte ya de sumatorias, ¿no? ¿Cómo se hacían el cálculo de estas sumatorias? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Estas formulitas. ¿Cuáles? Estas que, a ver, déjense, les pongo la diapositiva. ¿Sí las analizamos todas o no? No. No. Esas no, yo te me acuerdo, no hemos visto eso. ¿Cómo no? Estas ya las vimos. ¿Cuándo? No, Sí, no, ¿Cuándo? la semana pasada. no, ¿cómo cree, profe? No. Bueno, ahorita las vemos rápidamente. Ahorita las vemos, un minuto. Ok, chavitos, bueno. El objetivo, bueno, si no se cumple hoy, pero por lo menos de darle un adelantado para la siguiente sesión, es que nosotros lleguemos a la definición de lo que es la suma de Riemann, esto que tengo acá. Para eso, pues necesito entender estos simbolitos que son las sumatorias. Pero me dicen, no, profe, no las recordamos. Bueno, vamos a recordar, o por lo menos vamos a visualizar rápidamente estas formulitas. Vamos con esta primera. Yo me acuerdo que sí se las expliqué, que no nos las enseñó. Bueno, está bien, ya se las explico de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar Gracias. esta formulita y nos dice que es la suma del enésimo término. Aquí está. Desde i igual a 1 hasta n. Vamos a aplicar esta formulita pues para ver qué onda con ella, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esta fórmula, profe? Esta fórmula está muy sencilla. En realidad se puede aplicar para cualquier constante, pero por ejemplo, me dice, oye, ¿sabes qué? Suma desde igual a 1 hasta, no sé, díganme un valor. ¿Qué les parece hasta 10? Donde pues todos los números son 1. 1 más 1 más 1 más 1. ¿Así cuántas veces? 10. 2, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 más 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 1. ¿Cuánto es? 10. 10. 10. Entonces, pues esta formulita se refiere a eso. Y así de fácil.
Oiga, maestro, pero aquí yo tengo un 7. No tengo un 10, tengo un 7. ¿Qué hacemos con eso? A ver, dígame. Tengo la misma suma, pero tengo 7. Bueno, este 7 es como si tuviéramos un 7 por 1. ¿De acuerdo? Este 7 lo voy a poner afuera de la sumatoria. De las propiedades que sí les dije, pero pues dicen que no. Puedo sacar el 7 afuera de la sumatoria. Y entonces es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues eso nos da 10. Y al final hay que multiplicar esa sumatoria por ¿qué número? Por el 7. El 7. ¿Y 10 por 7? 70. 70. ¿Y ya? ¿Sí? ¿De acuerdísimo? ¿Y eso? Ya es todo. Ah, Entonces, si yo tengo aquí el 7 adentro, o bueno, tengo un 7 o un número cualquiera, pues yo puedo hacerlo así. Este 7 lo escribo afuera y pongo aquí el 1. Y entonces este es 7 por el valor que tengamos aquí. Oiga, si tenemos aquí 30, es la suma del 1, 1, 1, 1, 1, así 30 veces. 1, 30 veces, pues es 30. 30 por 7, pues ya nos va a dar 210. ¿De acuerdísimo? Sí, sí. sí, profesor. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la siguiente. Esta está bien fácil, ¿no? Entonces, realmente es una burrada. Ejemplos. Ah, qué Beto. Entonces tuvieron que afinar un carro ayer. No, pero como tal una afinación, pero intentamos hacer lo que entendí, lo que pudimos. Ah, qué caray. ¿Cómo creen? Sí, profe, tampoco somos expertos. Sí, eso es muy bonito, la parte de la mecánica automotriz. Pues tiene su chiste, ¿eh? No crean que es cualquier cosa. Sí. Ahí está. Vamos a ver qué onda con esta formulita. Dice que es la suma de los is, primeros números. Por ejemplo, un número sencillito hay de, digo, también no inventes, no me vas a decir, no, pues el 100, el 50, una suma que podemos hacer rápido. 8, 9. 9, ok. La suma desde igual a 1 hasta el número 9. Esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. ¿Ya te acuerdas, Kevin, o no se acuerdan? No. Ah, sí. Esto es nuevo. ¿Cuál nuevo? Yo no me Ya lo acuerdo. habíamos visto. Ok. Y después 1 más hasta 2. sumamos del 50, del 1 al 50 y del 50 al 1, ¿no? Que daba lo mismo. Exacto. Y luego al revés. Y lo sumamos y obteníamos esta formulita. Esta que está aquí. Esta es la que vamos a aplicar ahora. A ver, 1 más 2, 3. Más 3, 6. ¿De acuerdo? 6 más 4. 10. 10 más 5, 15. 15, Más 6, 21, 21, ¿no? 21 más 7, 28. 28 más 8, 36. 36, 36 más 9, 45. 45. 45. Pues ese mismo resultado, chavos, lo podemos obtener así de facilito, así de sencillito, estimada Aide.
Esto es igual a n por n más 1 de 2. En este caso, n va a ser este valor que tengo acá, que es el número ¿quién? Es el número 9. Entonces, pues, sustituye aquí el número 9 por 9 más 1 sobre 2. 9 por... ¿Cuántos 9 más 1 son 10, no? 10, son 9, 90, son 45. ¿Qué vole? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Sí. No, pues sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, por eso le dije de una que podamos verificar, ¿no? Me iba a decir 200, no, pues cuando terminemos del 1 al 200. Entonces, eso es aplicando esa formulita, ¿no? Del 1 al 200, nos da lo mismo. ¿De acuerdísimo, Mike? Entonces, A profe, ver, serían otro pocas ejemplo. palabras, 2 procedimientos, ¿no? Que sería el número y el otro. Digamos que este procedimiento manual, pues es muy tardado, ¿no? Entonces, pues para evitarte eso, ¿qué utilizas? Pues esta fórmula que está aquí en color amarillo, ¿no, Brian? Sí, sí, ¿Y sí. ya? ¿De acuerdo, Ah, Janine? ya la entendí. Gracias. Carlos, Mike, Kevin. ¿Sí? ¿Aldo? Ok. Bueno, a ver, entonces una más ruda me va a decir ahora Aide. Ahora sí, Aide, dime un número así grosero que tú quieras calcular la suma. El 60. 60. Entonces, si aplicamos la formulita, ¿cómo nos quedaría? 60 por quién? 60 más 1. Ajá. ¿Todo eso entre? Entre 2. Entre 2. Entonces, esto es 60 por 61 entre 2. A ver, entonces son 60 por 61. Ay, ¿eso cuánto es? Son 3660. Entre 2 nos da 1830. Esa sería la suma del 1 al 60. Así de facilito, así de sencillito. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como una sucesión, ¿no, profe? Ándale, como una serie, exactamente. Y esta ¿Podríamos formulita, aplicar esa fórmula en cualquier serie o específicamente en esa? Sí, se puede aplicar, por ejemplo, ahora a la siguiente. Fíjate, esta formulita, la número 3. Ya esta es un poquito más amplia esta fórmula. Aquí, control C. Fíjate, Kevin, aquí vamos a tener la suma de los números, pero elevado al cuadrado. A ver, Janine, dime una que no, pero que no se manchada, ¿eh? No decir, no, pues al 100. Un número entre el 1 y el 8. 7. 7, ok. Yo quiero la suma de todos los números elevados al cuadrado. Bueno, de los números iésimos primeros números elevados al cuadrado. Del 1 hasta el número 7. ¿Verdad? Esto es 1 al cuadrado. Profe. Dime. Eso no es lo mismo que los números factoriales, porque yo veía que en probabilidades, un ejemplo, si es 10, lo multiplicas por todos sus antecesores. ¿No es lo mismo? No, el factorial es multiplicar por el anterior. Sería Por 10 eso el por 9. antecesor. Exactamente, pero no. Aquí es la suma de los iésimos primeros números elevados al cuadrado. Por ejemplo, aquí lo que dice esta Janit, yo voy a sumar los números elevados al cuadrado, desde el número 1 hasta el 7. Entonces,
Vamos a sumar así 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más el siguiente, ¿quién sería? 4 al cuadrado. 5 al El cuadrado y siguiente así, ¿no? es ¿hasta llegar a qué número? Hasta el 7. 7. 7. Ya me iba a decir su compañera hasta el 50. No manches, cuando terminamos. A ver. Vamos a verificar. 1 al cuadrado casi siempre les da 1, ¿no? Siempre. Depende de quién haga el cuadrado, ¿verdad? Pero bueno. 1. Da 2. 2 al cuadrado. 4. 4. Ahí está el 4. Muy bien. Luego tenemos 3 al cuadrado. 9. 9. 4 al cuadrado. 16. 5 al cuadrado. 25. 6 al cuadrado. 36. Al cuadrado. 49. A ver, vamos a hacer las cuentas. 1 más 4, 5. ¿De acuerdo? 5 más 9, 14. 14 más 16 son 30. ¿Vamos bien? Sí. 30 más 25, 55. ¿Sí? 55 más 36 son 91. Ah, 55. 55 más 36. Sí son 91, ¿no? Sí. 91. Y 91 más 49. Según yo son 140. 140. 140. Ahí está, 140. Nos dice nosotros que la suma de los cuadrados desde el 1 hasta el 7, pues nos da 140. Vamos a ver si es cierto eso. Entonces, si yo aplico la formulita que está arriba, que es n por n más 1, que multiplica a 2n más 1, y todo eso lo divido entre 6, ¿no? En este caso, n, ¿cuánto va a valer? N lo 7. sustituyo por el número 7. ¿De acuerdo, Aide? Sí. No, espérame. Ok. Entonces esto es 7 por el número 8. Luego eso por 2 por 7 son 14. 14 más 1, 15. 15. Y eso entre 6. 6, 6, 6, 6, 6. A ver, 7 por 8 son 56. 56 por 15 son 840. 840. Entre 6. 840 entre 6 nos da 140. ¿Qué hubo? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Sí, es lo mismo. Se da lo mismo. Ah, pues sí da lo mismo, profe. Pues sí, obviously. Entonces, esta formulita yo la puedo aplicar para la suma de los iésimos términos elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita, pues nosotros la podemos ir aplicando a cada uno de esos términos. A ver, vamos a hacer un ejemplo más loco ahora. A ver. Nos piden ahora la suma, ya no ya no hasta el 7, sino un número, pues uno que valga la pena. A ver, ahora sí hay de. Mánchate con un número así, uno grande. A ver.
200. 200. Por un número grande, 200, ahí está. Entonces, nos dice que esto es igual a, pues vamos a aplicar esta formulita. Entonces, esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 199 y el último es 200. Entonces, aquí n vale 200 por 200 más 1 más 2 por 200 entre 6. Así quedaría la fórmula, chavos. Simplemente sustituimos ahí el valor más grande, ¿no? Y Diosito, a ver, ayúdanos con las cuentas para no equivocarnos. Esto es 200 por 200 más 1. ¿Sí, no? ¿O no? 200 por 201. Por 2 por 200 son 400, más 1 son 401. Y todo esto entre 6. ¿Sí que sí o no que sí? $201 y luego eso por 401. Entre 6 nos da 2,686,700. Wow. 2,686,700. ¿De acuerdo, chavos? Sí. Sí, profe. Ahí verifíquenlo, ¿eh? Ahí tienen ustedes en su casa su calculadora. Esa sería la sumatoria, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? A ver, vamos con el último. El último es de las sumatorias de los is al cubo. Que es esta última expresión que tengo acá. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Y qué más nos falta? Ok, bueno. Bueno, para esta sería la suma. A ver, ahí dime una, pero no va a ser manchada que me digas que hasta el 20, porque va a estar elevados al cubo. Creo que lo que más me acuerdo es hasta el 6 al cubo, ¿no? A ver cuánto es. Ahora Dios. Ahora va a estar esto elevado al cubo. A ver, ahí de un numerito que no pase del 9. Nah, un 5. 5. Mira, ya andas comiendo y no nos invitas, malvada. No, está bien, provecho. Ok. Entonces, Es fruta. Está bien, está bien. La suma de los primeros números elevados ahora al cubo, Kevin. ¿De acuerdo? Ahora estos van a estar elevados al cubo. Híjole, a ver cuánto nos da. ¿Cuánto es 1 al cubo? 1, 1. 2 al cubo. 8, 3 al cubo. 27, 4 al cubo. 30 y... No, ya no me acuerdo. 64. Y 5 al cubo. 125. 25. Híjole, aquí es no equivocarse en las cuentas. A ver, 1 más 8. 9. 9 más 27. 36. 36 más 64. 100. Más 125. 225. 225. Ok.
Dice que si nosotros queremos hacer la misma suma, pues podemos aplicar la formulita que está aquí arriba. Y nos dice que vamos a obtener lo mismo. Entonces, nos dice que obtenemos lo mismo si ahora aplicamos n cuadrada que multiplica a n más 1 al cuadrado. Todo eso entre 4. No, la cuarta. ¿Cuánto vale ahora n, chavos? 5. 5. Entonces, 5, no 6. Si yo sustituyo, esto es 5 al cuadrado, 25. ¿De acuerdo? Por... Son 36. Y 6 más 1 son, bueno, 5 más 1 son 36 entre 4. 25 por 36, sabrá Dios cuánto es. 900. 900 entre 4. 225. Pues da lo mismo, ¿no? Ok. Bueno, esas son las formulitas. A ver, de estas, si quieren, tómenle captura de pantalla, porque ahorita vamos a hablar de un concepto importante, que es la suma de Riemann. A ver, un minuto nada más, permítanme. Ok. ¿Ya le tomaron captura de pantalla esto, chavos? Sí que sí o no que sí. No. Tómenle captura porque esta la vamos a ocupar ahorita. Ustedes me dicen, ¿ya? Ya. Ok. Concepto, creo que el más importante en todo el cálculo es el concepto de la suma de Riemann. Vamos a analizarlo ahorita poco a poco. Y bueno, vamos a entender de qué se trata este concepto de la suma de Riemann. Hasta el momento, ¿sí me están escuchando todos?
Sí. Hasta el momento nosotros pues hemos hecho rectángulos, ya sea que esos rectángulos, bueno, pues se pasen o les falte, pero teníamos nosotros la siguiente consigna. La consigna es que nosotros hacíamos muchísimos rectángulos. Al colocar cada vez más rectángulos, el ancho de esos intervalos iba haciéndose cada vez más pequeño. Es decir, el ancho del intervalo tiende al valor de 0. Esa es una de las primeras consecuencias que nosotros observamos al hacer que el número de rectángulos o de trapecios que nosotros tengamos, pues ¿qué ocurría? Pues iba disminuyéndose el ancho del intervalo. Esto es, hagan de cuenta que es como el filo de los libros. Si tú tomas una sola hojita, pues esa hojita se ve delgada. Pero pues si vas apilando una hoja tras otra hoja, tras otra hoja, pues ya tienden a pues, incrementar su volumen, ¿no? Pues técnicamente va a ocurrir lo mismo con las sumas de Riemann. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para obtener una suma de Riemann o de qué se trata este concepto? Estos dos conceptos, que el número de rectángulos cada vez sea mayor y que el ancho de esos intervalos pues vaya tendiendo a 0, ¿sí? Son equivalentes. Por eso yo pongo aquí un signo de igual. Nosotros vamos a calcular el área debajo de la curva de la siguiente forma. Nosotros decimos que el número de rectángulos n tiende a infinito, es decir, a un número muy grande. O podemos decir su equivalente que el ancho de dichos intervalos, aquí el delta de xy, tiende a 0, ¿de acuerdo? El ancho de esos intervalos tiende a 0. Entonces, esas dos expresiones son equivalentes. Fíjense que hasta aquí, pues técnicamente casi todos los simbolitos, pues ya los conocíamos. Este que es el del límite, el de la sumatoria, este que es el delta de xy, que se refiere al ancho del intervalo, pero viene aquí una expresión que es el W subíndice I, y dice que ese W subíndice I se evalúa en nuestra función, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poco qué onda con este EW subíndice I. Ok. Fíjense que nosotros vamos a tener la siguiente definición. Esto viene en el libro, creo que en la página número 32. A ver, ¿dónde está el librito? Sí, en la página número 32, 38, 32. Bueno, pero que no tienen el libro, ¿verdad? Pero bueno, es lo de menos. Aquí está, suma de Riemann. Exactamente. Sí, en la página número 42, perdón, la página número 42. Incluso yo utilicé la misma nomenclatura que utilizó el libro, porque pues en la otra escuela, bueno, en otro plantel, pues casi todos traían el mismo libro, entonces dije, bueno, ahora sí que para que lo fueran revisando, ¿no? Les voy a tomar una foto, porque sí es la misma nomenclatura. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, este simbolito que parece como una viborita, es como una S alargada, me representa una integral. Esa integral, pues, me va a representar el área debajo de la curva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros tenemos que ese simbolito me representa el área debajo de la curva para nuestra función. Este es el símbolo de una integral, este simbolito de una viborita. Vamos a ver qué anda con esos W subíndice I. Ok, bueno. Fíjense bien, chavos. Nosotros vamos a estar dividiendo una función
tenemos aquí esta función, por ejemplo, aquí en color rojo. La vamos dividiendo en muchos rectángulos. ¿Cuántos? Pues n, profesor. ¿Cuántos rectángulos vamos a tener? N rectángulos. Pues ¿cuántos? Pues no sé. Un número n. Ay, aquí no tengo la G. Sí, me pasé de otro teclado. Tocayo, regálame la G de nuevo. Aquí ya la tengo, Tocayo. Ya, aquí ya la tengo. Gracias. Rectángulos. Ahí está. Chala. Ok. N rectángulos. Pues ¿cuántos son, profe? Pues no sé. Pues son N rectángulos, los que tú quieras. N va a ser un número muy grande. ¿De acuerdo? Cada uno de esos rectángulos, chicos, vamos a tener un intervalo, pues donde esté dicho rectángulo. ¿Se acuerdan que el ancho del intervalo, pues nosotros lo calculamos así? Límite superior menos el límite inferior entre n. Y recuerden que n me dice el número de rectángulos o el número de intervalos que voy a tener. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Cada uno de esos W subíndice I intervalos puede tener un valor mayor, menor o un valor intermedio. ¿Se acuerdan que el método de puntos medios era el que tenía menos error? Sí, Aquí de nuestra tablita, era el que tenía menos error. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le podíamos decir nosotros? Bueno, pues podríamos tomar un punto intermedio. Ese punto le vamos a llamar W1 para el primer intervalo. Para un siguiente intervalo, bueno, pues podemos tener un W2. Para cualquier rectángulo que yo tenga o cualquier intervalo que nosotros tengamos, un intervalo I cualquiera, por eso se le pone I, vamos a tener un valor W subíndice I. ¿De acuerdo? Fíjense que en la distancia entre esos W subíndice Is que nosotros tenemos, pues va a ser la misma. Es la misma distancia de una a la otra. Y esa distancia no es otra que pues el ancho del intervalo. La distancia entre esos W subíndice 1 al W subíndice 2 es esta distancia que es el ancho del intervalo. ¿De acuerdo? Ok. A ver, profe. Vamos a armar nosotros una expresión así. Fíjense bien, se las voy a colocar porque esta es, digamos que una ocurrencia aritmética bastante sencilla. Yo quiero que el valor donde yo inicie se va a llamar A, porque es nuestro punto inicial. Quiero donde yo inicie se llame A. ¿De acuerdo, Kevin? Entonces, desde aquí vamos a iniciar desde un valor A. Ok, la fregada. Y donde termine va a ser un valor ¿quién? Pues un valor B. B. Hasta ahí nosotros vamos a tener nuestra integral. Nosotros vamos a estar teniendo cada vez más y más intervalos. ¿Cuántos intervalos? Pues I intervalos. No sabemos cuántos, pero vamos a tener muchísimos intervalos. Intervalos cada vez más chiquititos o más delgaditos. Y en esos intervalos, pues vamos a tener un valor en medio de ese intervalo que le vamos a llamar W subíndice I. Ese valor W subíndice I
va a pertenecer al intervalo. W subíndice I empiece desde este valor, desde el valor A. Oye, tienes que empezar desde el valor A. Ah, ok. Bueno, empezamos en A. Oye, pero cada vez le vamos a estar sumando esta distancia. Esta distancia entre un valor y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, va a corresponder ¿a quién, chavos? ¿Al ancho de qué? Al ancho del intervalo. Corresponde al ancho del intervalo. Oye, ¿qué es subíndice I? Pues el subíndice I. ¿De acuerdo? De los W subíndice I elementos. Esta expresión, Kevin, nos va a dar, así como está, todos los W subíndice I elementos de todos los intervalos. De todos los intervalos. Ah, caray. ¿Cómo cree, profe? Pues que nos va a dar todos. Por ejemplo, si nosotros iniciamos desde I igual a, ¿qué será? A 0. Si pongo aquí I igual con 0, bueno, voy a dejar esta formulita, la voy a poner acá. Es decir, que estamos nosotros en el primer intervalo. Es más, estamos antes de que inicien los intervalos. I igual con 0. 0 por cualquier número, ¿cuánto vale esto? 0. 0. Entonces, todo esto que está aquí, pues truena y estoy en el valor de A. ¿De acuerdo? Todo esto truena y entonces me encuentro en el valor de A. Entonces, estoy aquí en un inicio. Oiga, profe, ¿y qué pasa cuando ya estamos en el enésimo intervalo? En el intervalo N. N que divide con N que multiplica, ¿qué ocurre? Se elimina. Cancela, ¿no? Entonces, se van a cancelar, ¿sí, Aide? ¿Y qué me va a quedar aquí? Pues me queda el B menos A. A positiva y A negativa, ¿qué ocurre? Se restan y Se cancelan. Cancelan. ¿Y en qué valor quedamos ahora? B. En B, en el límite superior. Entonces, aquí recorremos todos los intervalos con este valor W subíndice I, que pertenece a este valorcito de un iésimo intervalo, de tal forma que desde que iniciamos hasta que terminamos, recorremos todos esos intervalos y obtenemos W1, W2, W3, W4, W iésimo, hasta donde termine. Esta es la expresión que a nosotros nos va a dar el iésimo intervalo. El límite inferior más y veces el ancho del intervalo. ¿De acuerdo? Ok. Ya nosotros tenemos W subíndice I. ¿Y qué onda con esto, con la integral? Con esta definición de la suma de Riemann. Ok, bueno. Para no hacérselas tan larga y tan complicada. Actividad número 5. Oiga, espérese, si apenas acaba de dejar tarea. Bueno, esto va a ser parte de la evidencia 5. Vamos nosotros a realizar estas sumas de Riemann. Y son 5 ejercicios. Con el 512, bueno, ya llevo 2. ¿Y qué les parece para que no se les amontone tanta información el día de hoy?
y me terminen las tareas que me deben para que me ayuden con sus calificaciones, chavos. Échenme la mano con esas tareas que les faltan. ¿De acuerdo? Empezamos con estos ejercicios de las sumas de Riemann la siguiente clase. ¿De acuerdo? Porque soy sincero, no me va a dar tiempo de acabar alguno de ellos. Se los necesito explicar de una manera, pues, tranquila, pero concisa, ¿no? Y que vayan entendiendo paso a paso, porque pues sí es bastantita álgebra, ¿no? Y por lo menos el otro grupo sí queda así con cara de what, ¿no? Entonces, en algunas cosas. ¿De acuerdo, chicos? No sé si de esto hay alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy. Esta es la definición de la suma de Riemann. Las dos son equivalentes. Y esto nos proporciona lo que es la integral definida. Y con esa definición vamos a obtener el valor de, ¿cuánto era? 9.33, ¿no? 333. Que nosotros teníamos. ¿De acuerdo, chicos? Ok, bueno. Entonces, ¿qué les parece que continuemos la siguiente semana ya viendo este tema de sumas de Riemann? ¿De acuerdo? Okay. Sí, profe. Si tienen dudas con la tarea, pues me las pueden decir mañana o al rato, o, bueno, ahorita que también se relajen un ratito. ¿De acuerdo, chicos? Vayan echándole ganas a eso para que podamos aumentar sus promedios. Iván, te encargo tu tarea, Clemente. ¿De acuerdo? Aldo, todos los demás, Juan Carlos, Abraham. Sí, tocayo. Alexander, ayúdame con tu tarea. Sí, profe. Gratel, qué milagro. Te encargo, super encargo la tarea. ¿De acuerdo, Gratel? Héctor. Bueno. Entonces, nos vemos la siguiente semana, chavos. ¿De acuerdo? Sale, pues. Entonces, ya la siguiente semana, directo con sumas de Riemann. Y vemos la serie número 5. Hasta luego, chavos. Que tengan pues, un excelente día. Bye. Hasta luego. Adiós a todos.